Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me corresponde a mí el rol de moderadora, por eso voy a hablar primero. ¿Seguro? La moderadora habla poco, así que voy a hablar ahora y después solamente voy a pasar la palabra a los minutos correspondientes y guiar un poquitito la conversación, nada más. Bueno, me gustaría decir que estamos sentados, ¿no es cierto?, al lado de una persona que traspasó las barreras del territorio, pero sin olvidar nunca la identidad. Eso está claro. Hemos tenido noticias de Elías Adasme Apablaza cada cierto tiempo y siempre supimos que era nuestro illapelino, por decirlo de alguna manera. Y acá me gustaría a mí referirme un poco a un gran motivo, yo creo que un motivo de la humanidad, el motivo del viaje. El viaje como un motivo que se repite en la literatura, en las artes, en las canciones y también, ¿no es cierto?, en Chile este motivo tomó forma y fortaleza cuando vivimos esos días oscuros de la dictadura militar. Porque hubo muchos pasajeros y Elías fue un pasajero, ¿no es cierto?, que antes de irse dejó una tremenda obra que está acá, ¿no es cierto?, en este sector de la pared, esta obra a Chile, que pertenece en este momento a la exposición permanente del Museo Reina Sofía de España. Pero también tenemos muchas otras cosas más que decir de ti respecto de tus obras que han dado vuelta por el mundo. Porque también podemos dar testimonio de que Elías, en este momento, en las escuelas de arte en Chile, se estudia Elías Adasme Apablaza como uno de los íconos del arte contemporáneo. Porque, ¿qué significa eso? Significa que hubo un antes y un después. Significa que Elías, ¿no es cierto?, marcó una pauta, y yo lo digo de esta manera, muy así, un poco relajada, cuando te colgaste del metro. Cuando eras el tipo que se colgó del metro y que todos decían, oye, ¿quién fue que se colgó del metro? ¿Qué trató de decirnos? Y provocó de una otra manera un quiebre, ¿no es cierto?, a través de una acción de arte que tenía, ¿no es cierto?, la intención o el objetivo de remecer a este Chile de la dictadura. O sea, un Chile que estaba con la cabeza hacia abajo, un Chile que estaba siendo torturado y vulnerado, por eso el cuerpo desnudo, un cuerpo vulnerado, el cuerpo del Chile vulnerado y asesinado. Lamento, ¿no es cierto?, que no puedo seguir hablando porque es otro mi rol, pero creo que todos lo conocemos a Elías. Conocemos al illapelino que se fue, que viajó, que fue pasajero de la vida y que volvió. Y que está acá, ¿no es cierto?, y está presentando este trabajo que nos trajo el mundo a esta sala de exposiciones, porque la temática de la obra que se encuentra acá tiene que ver con el mundo y con las problemáticas de la humanidad y con esa naturaleza a veces perversa de algunos seres humanos y que todos lo sabemos. Bueno, acá, ¿no es cierto?, vamos a hablar del contexto, de las técnicas, del contenido, ¿no es cierto?, de estas acciones de arte también. Vamos a hablar de la mirada también que quizás nos gustaría decirte, ¿no es cierto?, qué mirada tienen las personas que estamos aquí sobre tu arte. Bueno, esa es la introducción que voy a hacer y voy a dejar en primer lugar, voy a dejarle la palabra acá a nuestro artista, unos 3 minutos de introducción, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, pasamos la palabra, tratando de ser sucintos para que después pueda haber una interacción, para que podamos después dialogar, ¿ya? Así es que vamos a tratar de ser lo más sucintos que podamos. Elías, tú presentas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ustedes son valientes, ¿eh? Porque tenemos una competencia muy fuerte al frente, entonces son valientes porque
apuestan por el arte, por la cultura, por la sensibilidad humana. Y eso es un gran capital, ya que palabrita que está muy de moda en estos días, capital humano, algo que nunca podemos dejar de expresar, sobre todo. Gracias por acompañarme en este viaje, como dice Ana, ¿sí? Y vamos a viajar juntos entonces sobre estas obras que están aquí en las paredes, pero que a su vez representan todo un periplo que yo inicié en mi juventud, acá en Illapel, y que ahora pues está, ¿verdad?, entrelazándose con el presente que me toca vivir hoy, actual. Yo regresé después de 40 años de estar en el extranjero, vivir en el extranjero, vivir el arte también, porque eso es algo que no podía dejar de lado. Yo nací para esto, eso lo tengo claro, lo tuve muy claro desde muy niño incluso. Y aquí estoy y quiero compartir con ustedes, ¿verdad?, reflexiones en torno a estas obras que ustedes ven aquí en las paredes. El viaje que inicié en aquellos años, en mi juventud, comenzó incluso con un hecho muy dramático, ¿no? Aquel hachazo homicida que dividió la historia del país en un antes y un después. Bueno, me tocó a mí también, a pocos meses de haberse dado el golpe de Estado, viajé a Santiago, me fui a Santiago a estudiar arte. Estudié arte y filosofía durante un tiempo y luego, justamente por la obra que ustedes ven aquí atrás, fui expulsado de la universidad. Y después me tocó también salir al exilio, en el año 83. Aquí estoy de vuelta después de ese periplo, ¿verdad? Periplo es un viaje que se comienza y se termina en el mismo lugar. Previo al periplo personal, cuando yo llegué en el año 2022, ya avanzó 2 años, traje una exposición en Santiago que justamente se llamó así, Periplo, avatares y confluencias de la generación del 74. Una exposición que yo organicé, que yo curé y que se dio en el Museo de Arte Contemporáneo de Santiago, para reivindicar un poco a la generación que vivió lo que yo viví también, que comenzamos a vivir en aquel entonces. El Museo de Arte Contemporáneo en Santiago era la Facultad de Bellas Artes a la cual yo entré a estudiar en el 74. A las pocas semanas de iniciarse las clases, nos desmantelaron y nos enviaron a Macul, a un lugar muy lejano, y ese edificio quedó abandonado. Pasó el tiempo y ahora es el Museo de Arte Contemporáneo. Por lo tanto, ahí hay un periplo a nivel artístico, a nivel de oficio, de profesión, que nos iniciamos ahí. Volvemos ahora, pasado un tiempo, a volver a exponer en la casa donde iniciamos nuestros estudios de arte. Así que tengo 2 periplos a mi haber en estos años que tengo de vida. Hay uno muy personal, y es que, bueno, estoy en Illapel porque me reencontré con el primer amor de mi vida y estoy nuevamente, ahí tenemos un tercer periplo, porque volví a ver quién fue también mi primer amor aquí en Illapel. Bueno, dicho esto, un poquito de verdad, de trasfondo biográfico. Quisiera, como dije anteriormente, compartir con ustedes las obras que exhalan historia, el transcurrir de la historia. Frente a eso, lo he dicho muchas veces, hay una cita de un pintor, Wassily Kandinsky, que dice que toda expresión artística es hija de su tiempo. Eso yo lo aprendí muy joven en la universidad y me di cuenta de que yo era, aún siendo estudiante, testigo y protagonista de la historia, sobre todo la historia que en aquellos días
pasaba por un periodo tan oscuro, tan negro, un clima de represión, un clima de censura, que los que estudiábamos arte encontrábamos que era, al menos una cierta parte de los estudiantes, no todos, que era insoslayable nuestro quehacer, no podía dejar de dar cuenta de lo que estábamos viviendo. Y así fue que comenzamos a hacer algunas obras que dieran cuenta de este momento. Pero ¿qué pasa? El lenguaje tradicional no nos servía, lo encontrábamos que quedábamos cortos, queríamos hacer algo mucho más contundente. Tampoco podíamos apelar a la contingencia política, porque no era un momento político, todo es política en el fondo. Y optamos por un lenguaje alternativo. Ahí surgió la performance, surgieron las instalaciones, en aquellos días no se llamaban instalaciones, las acciones de arte, todo con una mirada que nosotros pusimos en ciertos artistas extranjeros, se le llamaban las neo-vanguardias de los 70, pusimos el ojo en Robert Rauschenberg, en una serie de artistas italianos también, el povera art, el arte pobre, para que de esa manera nosotros darle un poquito la vuelta de tornillo, ¿no? De tuerca, darle la vuelta, ajustándolo a la realidad que nos tocaba vivir, a la realidad chilena. Porque de lo contrario hubiera sido un plagio, o hubiera sido una cosa muy deshonesta, porque no. Yo entiendo que ahora, pasado el tiempo, cuando los críticos dicen de que mi generación, ciertos artistas de esa época, en las artes visuales, fuimos pioneros en el arte de la performance, me incomoda un poco la posición con que nos mencionan, porque toda experimentación dentro del arte acontece desde un terreno meramente formalista, ¿no? O sea, cómo se compone un cuadro, cómo los artistas van saliendo del cuadro hacia otras expresiones más allá del plano bidimensional. Pero para nosotros no nos interesaba eso. Lo que nosotros queríamos era que la experimentación, todos estos intentos que hacíamos con las acciones de arte, en realidad fueran cónsonos con el mensaje que queríamos dar. No estábamos haciendo experimentos que si collage, que si serigrafía, que si, ¿verdad? Íbamos más allá de eso. Al menos esa era nuestra ambición, ¿no? Esa era nuestro habíamos puesto el ojo en este tipo de expresiones porque creíamos que podían ser más efectivas y además eran más inmediatas en el resultado, en la interacción con la gente. Efímera, estoy de acuerdo, muchas de ellas completamente efímeras. Pero sin embargo, ahora con la mirada del tiempo, nos dimos cuenta que salvaguardamos valores altruistas como la justicia, como la libertad, a través de una expresión artística que no dejaba de ser justamente eso, una expresión artística, ¿no? De lo contrario, pues, bueno, la contingencia ya más inmediata, tomar las armas y luchar contra la dictadura, porque en el fondo eso es lo que querían. Así que vamos a hablar después, en algún momento, me gustaría que con ustedes interactuar. Hay que interactuar. Claro que sí. Y ahora pues... sí, me gustaría pedirte, Estefanía, que en forma concisa hicieras como una relación entre el contexto, ¿no es cierto?, del que nos habló Elías, y el contexto donde tú llegas, ¿no es cierto?, a estudiar arte y te encuentras, ¿no es cierto?, con la figura, ¿no es cierto?, de Elías Adasme también. Que nos cuente un poquito la experiencia y lo que pensaban los estudiantes respecto de Elías también. Bueno, yo entré a estudiar arte en 2006 en Santiago y me acuerdo como si fuera hoy, cuando la profesora en ese tiempo, Rita Ferrer, nos empieza a pasar la escena avanzada chilena y ahí, bueno, conocimos a otros referentes, súper mujeres valientes como la que hacía las cosas. Lottie Rosenfeld. La Nelly Richard,
es la misma Rita, la Diamela Artir, Lepe, y entre ellos aparece Elías Adame. Me hacen estudiar esa obra a Chile, y buscando la biografía de este artista que me tocaba estudiar para poder hacer un buen ensayo, leo la descripción, la biografía, y me doy cuenta que era Ilia Pellino. Me empecé a investigar, intentando también llegar a él. Lamentablemente no vivía acá, entonces lo que salía de Don Elías era lo que estaba en los libros, y el relato también de mis profesores que también habían sido contemporáneos con él. Y después en el magíster también nuevamente volvió a salir Elías Adame cuando llega a IAPEL, y me dicen que yo estaba trabajando acá y me dejan a cargo de esta actividad, y era el mismo Elías Adame que me habían pasado en la universidad. Y ahí pude entender un poco más del contexto, y también pude entender lo valiente que fue Don Elías en ese tiempo, más allá de la obra, pensando también en el soporte, salir del grabado o del arte más clásico, de la pintura, y esta experimentación que él hace con la performance, con la fotografía, que esto lo hizo en los años 70, y la fotografía recién en los años 90 está considerada como una disciplina artística. Antes la fotografía era un dispositivo tecnológico que teníamos la fotografía, y después de eso venía la reproductibilidad técnica que habla Walter Benjamin, pero no es una obra única. Pero esta obra, yo siento que, hay una obra en el Reina Sofía, hay otra en el Centro Cultural de Choapa, hay otra acá, ¿cierto? Yo siento... En Santiago. Yo siento que esta obra sí tiene aura, porque tiene un mensaje, nos hace reflexionar, va más allá de lo decorativo. Podemos ver una pintura, no sé, de Claudio Bravo, y podemos decir, oye, Claudio Bravo es un pintor chileno también. Podemos decir, es súper linda, maneja súper bien la técnica, pero ¿dónde está la reflexión? Y esta obra inevitablemente nos genera una reflexión, nos invita a pensar y a repensar también cómo era Chile en ese entonces. Y bueno, también siguiendo investigando Don Elías, conozco una curadora que es mi curadora, que trabajo con ella, y empiezo a investigar, y llega un video que lo vimos la semana pasada, y ella habla, sin saber que nosotros nos conocíamos, de Elías Adame como el inicio del arte contemporáneo en nuestro país. Así que para mí es un honor estar acá al lado suyo y ser su cuerpo. Muchas gracias, Estefanía. Y Sandro, ¿qué te parece si tú te pudieras referir un poco a esta poesía visual en las artes de Elías? Ya si pudieras tú conectar también, Lisandro es una persona que lee mucho, es un hombre muy culto, ya es una de las personas que más lee, ¿no es cierto?, acá en Illapel, estoy segura de eso. No, verdad. Me gustaría que te pudieras referir, ¿no es cierto?, a modo general también a lo que es la poesía visual y esta relación entre las artes también. Eso. Bueno, comenzar con... Bueno, aquí estamos con hartas personas que se han metido en este viaje del arte, de la cultura, diferentes exponentes, grandes exponentes acá, y también yo me pongo desde el punto de vista del consumidor, desde el omnívoro que ve y consume cine, películas, música, teatro, y que siempre va en búsqueda de lo que va más allá, del significado, de la semiótica y todos estos contenidos que tiene la obra. En experiencia personal, también conocer la obra de Elías, desde pequeño conocer ese personaje mítico, que como siempre lo he dicho como un mito, que se transformó en realidad a los años siguientes, al igual que Pancho, también una persona que lo conocí a manera de mitos en lo que se refiere a su música. Y también aquí hay personas que han hecho del arte también una actividad, no sé, por lo mismo que hace Kelly actualmente, con sus obras plasmando, llenando de colores toda la ciudad de Illapel.
Lo que me interesa siempre y lo que veo en el arte de Elías es ese compromiso por llevar mucho más allá lo que es la experiencia artística, no solamente la obra, sino que también poner todo al servicio de la obra, y que sea hasta su cuerpo y hasta que sea hasta su vida. Yo de repente hay poetas que en tiempo y en la historia, me recuerdo una novela de un escritor de Vara, Carlos Vara, Antonio Vara, periodista, Premio Nacional de Periodismo, se llama La Hora Milico, y es de un tipo que va, viene y está escribiendo una novela en una parte súper oculta en Santiago en plena dictadura, y que incluso tiene que escribir y poner colchones al lado de la pieza donde escribe porque tiene miedo de que pueda ser capturado por la dictadura. Bueno, voy a spoilear un poco la obra. Al término de eso el autor muere, y producto de realizar este trabajo es un viaje en torno a la dictadura, a la tortura. Se habla acerca de la escuela de la América, cómo te enseñaban a torturar, cuál era la manera más efectiva de sacar información a un torturado. Y de ahí viene todo de esa escuela de la América también viene todo ese odio anticomunista que ahora lo escuchamos tan en boga. Ayer tuvimos una expresión de un ministro de Economía del país argentino que se refería a Gabriel Boric como comunista, siendo un personaje que aleja mucho el comunismo y se centra más al lado del neoliberalismo más que al lado del comunismo. Entonces de ahí veo cómo este artista pone su vida en juego, al igual que ese personaje de este libro de Varas, y también en estos personajes que viene el arte, como todo, en 360, como en esa película de Russell Crowe, donde habla la historia de Nueva York, ese pintor que vive la vida a través de la heroína, y de ese viaje también llevarlo a experimentar, y también que te puede llevar a la muerte. Eso es lo que me impresionó, y que de repente estos personajes se piensan y se sienten distintos al ver su obra, pero también veo la humildad al conversar, al tratar la problemática de su misma obra. Entonces creo que el artista, y lo que por el error que yo lo admiro, por eso, por poner todo en juego, por poner su vida en juego, y donde muy poco lo hacen. Quiero terminar con una cita que en una entrevista le preguntan a Bolaño qué es lo que es la poesía, y él dice que la poesía es, como decía su amigo Mario Santiago, es estar en un barco en la tormenta y sin timón. Eso es el arte, este es el camino, este es el ramal. Vivir el arte yo creo como un compromiso sin las luces, sin el glamour, sin el éxito económico, sino el vivir el arte como una posibilidad de expresión. Entonces me siento orgulloso de conocer artistas, gente que le gusta el arte como todos ustedes, y que son catalejos. La gente está como robot en el tiempo de la inteligencia artificial y la estupidez real. Estar al lado de artistas es estar al lado de catalejos, y yo no encuentro que es un gran catalejo, es un gran hombre que lo permite mirar más allá, al igual que Ana, al igual que Estefanía, y el resto de las personas que están acá. Así que un gusto vivir el arte de esa manera y haberse metido en este ramal, en este viaje artístico de gusto, de lo que nos gusta esta cosilla llamada el arte en sus múltiples facetas, en sus múltiples viajes. Vamos a hacer una nueva vuelta y después abrimos, ¿no es cierto?, las preguntas para que intervengan ustedes. Elías, en conclusión acá, ¿no es cierto?, se ha hablado de tu importancia, de tu inserción, ¿no es cierto?, en el estudio, bueno, del arte contemporáneo, lo que no te gusta, me pareció que dijiste algo al respecto, que no te gustaba el encasillamiento. Sí, podemos hablar de eso. Pero, ¿no es cierto?, de una u otra manera estás ahí, ¿cierto? Estás ahí en la sala. Y por otra parte también darle importancia a lo que dijo Lisandro respecto al compromiso tuyo con el arte, porque en el fondo no es el arte el que está comprometido, sino que el artista es quien se compromete para entregar, ¿no es cierto?, de alguna manera esta consistencia que no puede evadirse en lo que tú haces, porque realmente no hay evasión posible. Hay un lenguaje frontal, un lenguaje, ¿no es cierto?, que te tiene que hacer reaccionar de alguna manera. No hay forma de que aquí el artista diga yo no fui, claro, yo no pienso, yo no creo, etcétera. Un poco eso, ya. Referirte a lo tuyo y decirle un poquitito también cómo es la técnica, pero muy sucintamente. Yo aquí tengo un cronómetro que no ha funcionado. El tiempo. Bien.
Bueno, la primera parte, ¿no? O sea, Por ahí está. el compromiso en el arte. Eso tiene que ver con una opción de vida. O sea, en el fondo, cuando uno se sumerge en este mar agitado, parafraseando la cita de Bolaño, es efectivamente, o sea, tirarse al mar sin timón, navegar, porque uno nunca sabe lo que va a pasar, ¿no? De hecho, en la medida en que uno va trabajando, las mismas obras te van indicando, así como un novelista también en los mismos personajes le van indicando el rumbo que puede ir tomando una obra. Sí, pero al mismo tiempo hay una predeterminación que nace justamente de esas ansias, esa angustia, ¿no? De repente se torna angustiante por traducir la realidad, por saber todos estos mecanismos que hacen que se susciten tales o cuales eventos y que te llegan a ti. O sea, si yo no los viviera, no los podría interpretar, expresar, leer. Es como leer la realidad. Y ahí entonces yo digo, yo estoy embarcado en un arte que busca, un arte que incita a la reflexión más que la contemplación, sin negar ni desvalorar también esta otra faceta del arte, ¿verdad? El arte, el mundo del arte es un espectro. Recién hablábamos con mi gran amigo Alcán y veíamos que, caramba, sí, así como la realidad también, o sea, si el arte es un reflejo de la realidad, debe ser también sus múltiples expresiones todo un espectro interpretativo de esa realidad. Y ahí sí engancho con esta nominación que se hace de arte contemporáneo, porque contemporáneo significa el arte que está en el momento en que uno está viviendo. Es sobre ese lado. La otra parte que tú me decías, un poco la técnica, más que técnica, yo diría que estos son, para mí, el arte es un lenguaje que intenta comunicar. Y al intentar comunicar, pues, no puedo olvidarme que hay un receptor. Yo sería el emisor, y el receptor es el espectador, el que va a ver la obra y al cual yo le estoy tirando ciertas señales, ciertos códigos, ciertas claves, para que él, desde su propia vivencia, intente descifrar y obtener también una interpretación obtener ese mensaje que yo intento darle, pero que no se lo doy digerido completo, sino que se lo doy un poquito encriptado, un poquito... Sí, hay algunas cosas que son más directas que otras dentro de las composiciones que yo hago, pero que el objetivo final es eso, incitarte a reflexionar. Primero a nivel el primer nivel sería el impacto, y de ahí en adelante la reflexión. E incluso el rechazo es parte de... O sea, yo no busco obras complacientes, no busco que el espectador esté, ay, qué lindo, y que se quede con eso. No, busco que realmente remecerlo para que, oye, mira, estamos viviendo una época muy oscura, estamos viendo, y la belleza existe incluso dentro de eso. Por ende, todos estos axiomas en los cuales, los vectores en los cuales uno construye, uno compone, podríamos decir, la técnica en el fondo es una exploración lingüística, una exploración del lenguaje, una exploración de ciertas claves que te van a hacer que el espectador no quede inactivo, que siempre busque más allá. Recuerdo una cita de un gran artista conceptual que yo admiro mucho, Joseph Beuys, que dice que la obra de arte más eficiente es aquella que se presenta ante el espectador como un gran signo de interrogación. Y yo estoy un poquito en eso. Algunas veces soy más directo, otras veces menos. Pero en el fondo es eso, de que llegar de una manera que sea, ustedes lo dijeron hace un rato atrás, o sea, obligarte a no permanecer impávido, no permanecer indiferente a lo que tienes frente a ti,
O sea, tratar te va a llegar como sea, pero entonces ese llegar como sea pase también a través de tus propias vivencias, de tus propias experiencias. Aquí voy a decir una anécdota, una anécdota que estaba una vez en Johannesburgo, en el año 95, recién se acababa el apartheid, y esto lo quiero compartir con ustedes, tuve el honor, estaba en la Bienal de Johannesburgo, tuve el honor de conocer a Nelson Mandela. Y en esa bienal yo presentaba una instalación en el espacio, que eran tierra y con insertados panes de verdad, además de una composición fotográfica en la pared, etcétera, etcétera. Y de repente había un señor que barría el lugar y se quedaba pero absorto mirando la instalación mía. Él no sabía que yo lo miraba, lo observaba. Hasta que al final le pregunto, después lo vi durante como 3 días, el hombre iba, se quedaba un rato, seguía, volvía, se quedaba un rato. Entonces le dije yo, ¿qué le parecía? ¿Qué pensaba? Entonces me dijo, bueno, para mí esto es muy, muy obvio, porque la tierra produce pan, y el pan es el referente, o no sé si dijo referente, algo así, es trabajo, el pan es trabajo. Por ende, para mí es muy claro, o sea, si no trabajo la tierra, si no trabajo la tierra no obtengo pan. Y eso me impactó de una manera tal, cómo pueden el poder de los símbolos, el poder de las metáforas que uno construye en las obras de arte, cómo pueden articular, desencadenar toda una serie de reacciones en el espectador. Y vi la potencia que tiene cada una, la sintaxis que uno va haciendo, ¿verdad?, con ciertos referentes simbólicos, ¿no? En ese caso era el pan y la tierra. Aquí ustedes pueden ver el puma, por ejemplo, que yo pongo ahí en esta obra, que es un homenaje a la lucha mapuche. El puma es un símbolo, el cóndor es un símbolo. Tenemos ahí la madera que tiene que ver con esta lucha de las grandes compañías madereras que talan árboles en los bosques, que algunos son árboles sagrados para el colectivo mapuche, la nación mapuche, y sin embargo pues están siendo talados. Bueno, toda esa simbología yo la trabajo de una manera muy exhaustiva. Otra vez se me surge porque, bueno, pues ya la experiencia le va indicando a uno, le va facilitando el camino. Pero esa es la manera en que yo trabajo, podríamos llamarle la técnica, ¿ya? Y tiene que ver con que sin dejar de lado al espectador. Siempre estoy pensando en que la obra de arte se termina realmente cuando alguien la ve. Yo no saco nada con tener un montón de todas estas obras engavetadas en mi casa, y si nadie las ve, no existen. Por lo tanto, pues un artista tiene que mostrar su trabajo para que se cierre ese ciclo. Estefanía, ¿qué te parece a ti esta claridad tan grande? Porque estamos hablando de una claridad inmensa y también de un compromiso tremendo. Tú has explicado, ¿no es cierto?, este contenido, este concepto, que es la semántica con la que se construye, ¿no es cierto?, el arte que tú desarrollas. Seguramente acá encontramos unos primeros planos, unos segundos planos que serían como ideas principales, ideas secundarias en el fondo, también, ¿cierto? Y yo quiero remontarme un poco a lo que ocurrió en el mes de octubre. Acá hubo, ¿no es cierto?, un desplazamiento tremendo de mujeres en las artes contemporáneas. Nos visitaron muchas personas que traían, ¿no es cierto?, su arte acá. No sé si es mucho pedir, Estefanía, que tú pudieras hacer una no sé si decir relación, ¿ya? Como el contexto, o sea, contextualizar, ¿no es cierto?, en medio de todo esto, ahí. Esto que está acá. Habían conceptos, ¿no es cierto?, pero desde otras perspectivas.
Sí, bueno, en octubre, como bien dice la señora Ana, hicimos el primer encuentro de arte contemporáneo de mujeres acá en Illapel, y la idea de este encuentro era poder traer nuevas formas de hacer arte. Vino una artista textil, una fotógrafa, una escultora que estuvo haciendo una obra in situ, una escultura, pensando también en los cerros de Illapel. La artista textil tomó una poesía de la señora, no la conocía y me dice Estefanía, yo admiro mucho a una poeta de Illapel que se llama Ana Leyton, y me gustaría que tú le preguntaras si yo puedo ocupar esa poesía para poder reinterpretarla, pero a través de las artes, ¿cierto? Pero ese es un caso. Eso fue un caso. Y finalmente lo que se hizo fue una acción comunitaria, que también siento que está súper ligada con la forma de pensar y de repensar las artes visuales desde Donería. Donería estaba en Puerto Rico y desde Puerto Rico nos miraba, y así nos miraba. Él evaluaba, analizaba lo que estaba pasando en nuestro país y lo que estaba pasando también en el mundo, y lo transformó en arte. Y también cuando estaba hablando recién, pensaba que es algo que a mí me genera mucho como ruido. Cuando pienso en una problemática, evalúo con qué disciplina voy a trabajar, me quedará bien si esto lo hago con fotografía o este plano quieto, sin movimiento, no se ajusta más quizás el videoarte o la pintura o la escultura o la performance o el happening. Y me gustaría hacer una pregunta de eso: ¿cómo piensa su proceso creativo? Y también ahora ya que está de vuelta y que está en Illapel, que ya sabe un poco ya el contexto actual de nuestra ciudad y también nuestras falencias también, ¿qué se viene? ¿Qué se viene ahora? Bueno, Illapel para mí ya está siendo mi base de operación. Yo desde aquí, yo he seguido, en los 2 años que llevo, yo he seguido exponiendo en Santiago, en Europa. En Europa bastante me piden muchos trabajos desde Italia, Francia, y por lo tanto sí, es mi base de operación. Ahora, siempre yo he querido ser honesto con mis trabajos en que un artista es como una esponja. Yo quiero nutrirme de la dinámica sociocultural, política y económica de acá. Territorial. Correctamente, territorial. Para que desde ahí entonces hacer algo, una obra artística. Una revolución. Ojalá. Así que estoy en eso, ¿no? Estoy en la primera etapa en que yo estoy muy observador. ¿Podemos tocar después de nuevo el tema? Para darle paso a Lisandro y terminar, ¿no es cierto?, esta parte y que ellos después puedan intervenir. Sí, por supuesto, claro. Elías, bueno, cuando estuvimos hace 2 semanas atrás conversando sobre esto también, hablamos de un concepto, el dadaísmo. Ajá. Que es un concepto, ¿no es cierto?, que también tiene presencia en otras artes. Y tú, ¿no es cierto?, de alguna manera también aceptaste este concepto como parte de lo que tú, ¿no es cierto?, ha sido tu proceso, tu desarrollo y las obras que tú has instalado. Me gustaría, Lisandro, pedirte a ti si puedes contar un poco sobre este concepto y la relación a lo mejor que puede tener con lo que estamos acá. Y con esa intervención terminamos esta parte y se abre la pregunta. Bueno, hablar un poquito acerca de cómo el arte sale. Lo que siempre me llama la atención a mí es cómo el arte es una pregunta que el otro día me hizo Carolina de la Fuente, Maicoña de la Fuente, en relación a cómo digamos ese arte se sale de la letra sale de la biblioteca, la pintura sale de los museos, el cine sale de las grandes salas del cine,
Y yo creo que el dadaísmo está conectado netamente con el respeto hacia el otro, con la otredad que se llama en algunos conceptos teóricos. Es como salimos del marco del artista que hace algo por él y por la expresión, lo que hablamos recién, con compromiso, con su tiempo, con su época, pero también como ponemos el concepto de ver la expresión del otro o el resultado de este proceso. Y cómo también vemos esos procesos, no netamente tener las capacidades o como hablaban recién, si es fotografía, si es cine, si es pintura, sino que llegar a sacarlo, volcarlo, tirarlo hacia lo demás, sin de repente hacerlo si es netamente arte, o si es netamente tiene un concepto artístico, tiene un concepto económico. Entonces eso es lo que me sorprende a mí del dadaísmo, de conocerlo, eso, de sacarlo desde los conceptos clásicos del arte y volverlo hacia un concepto más humano, sacarlo un poquito desde lo, se podría decir netamente de lo descriptivo, y sacarlo a formar un algo colectivo, que esto es un proceso que todos lo vamos armando. Y en ese proceso, como estos mismos trabajos, que vayan a trabajar, que se trabajen a través de las capas, que se trabajen a través de diferentes símbolos, que se vayan sacándolo desde si es pintura, si es teatro, si es danza. Estamos en el 2024, yo creo que ya está todo hecho. ¿Cómo vamos hacia una nueva arte, hacia un nuevo concepto? Vuelvo a tocar el concepto de la inteligencia artificial, hacia dónde nos va a llevar también el arte de la inteligencia artificial, dónde va a llevar a la imperfección, a la perfección. A mí me gusta mucho el cine. Y creo que los formatos de las películas que de repente están marcando tendencia son las que se salen del marco clásico del cine, de guiones. Me gusta mucho lo que habla Raúl Ruiz, en hacer ese cine que no sea con el comienzo, el desarrollo y un final, sino que tú puedas armar tu película, pero bajo tus conceptos, que de repente sea una obra onírica, que los diálogos no sean tan conexos entre sí, sino que darle la posibilidad al creador de que haga lo que quiera hacer, pero también en esa ecuación, voy al término ya más matemático, que el otro también tenga la posibilidad de desarrollar ese concepto. A lo mejor a través del arte es un proceso mucho más fácil, pero yo creo que a 2024 es un concepto que está más actual que nunca el dadaísmo, y yo creo que hay que ir a eso, todos tenemos artistas dentro de nosotros para expresarnos o para reflexión. Pero el mismo modelo, los últimos 100 años, los últimos 200 años, 500 años de historia, han dicho y lo han clasificado. Esto hace esto otro, el color es esto, el color esto significa no. Yo creo que hay que hacer un borrón y cuenta nueva y de construirse, y el concepto del otro, que es importante también en el arte. Sí, lo que pasa es que los dadaístas, recuerda, el eslogan máximo de ellos era fusionar el arte y la vida. Fusionar el arte y la vida. Y en esa empresa están embarcados una serie de artistas, sobre todo este proceso comenzó a principios del siglo XX, porque es producto justamente de los acontecimientos históricos. Estaba la Primera Guerra Mundial, que fue por primera vez, hay sociólogos que hablan de la industrialización de la muerte, o sea, cómo morían en las trincheras allá en Verdún, en Europa, miles de gente gaseados, después esa arma fue prohibida. Entonces, los dadaístas querían como dar vuelta el tablero, ¿no? O sea, patear la mesa y decir, oye, empecemos de nuevo. Algo completamente que no tenga referencia ninguna con lo que estamos viviendo. Una especie de era una protesta cabal. Pero, claro, me distancio un poco de esa posición tan radical, en el sentido de que la experiencia, además, han pasado muchos años, décadas, desde los dadaístas hasta lo que me tocó a mí vivir. Y yo digo, no se trata de dar vuelta el tablero tampoco, sino que más bien ir con la historia. Hay una frase que también me gusta mucho de Wolf Hostel, otro artista que admiro mucho, que dice, no se trata de que en el arte huir de la realidad, sino de ir hacia la realidad. Y eso empalma muy bien con los dadaístas, fusionar el arte y la vida, que hasta
La concepción que se tiene del arte en la sociedad capitalista es justamente una concepción muy elitista, muy limitante, limitante tanto para el espectador, el consumidor de arte, como para el artista, que lo estereotipa, lo pone de una manera muy, muy aislada del resto social, del resto del colectivo social, y con en ese aura que Benjamin hablaba, ¿no? de esa aura de poco menos que intocable en el Olimpo de los dioses y no baja hacia la realidad del cotidiano, ¿no? Pues bien, no, yo creo que sí, hay que bajar del Olimpo y hay que fundirse con la realidad que nos toca vivir y haciéndola a través de la metáfora, porque la metáfora, ahí está la esencia poética, lo que hablaban los griegos, la poiesis, inventar algo que si bien tiene como referencia a la realidad, pero es algo completamente nuevo, crear para dar cuenta, porque no hay, en el fondo el axioma es muy sencillo, es dar cuenta de la realidad que nos toca vivir. Y en eso estamos. Claro, y en eso estamos, y por eso creo que el arte que tiene esta intención de hacer reflexionar al espectador, en el fondo es un arte en expansión. Yo te lo digo, en mis años que llevo en esto, puedo dar fe de que ya no se debe hablar solamente de pintura, de escultura como segmentos, fragmentos aislados y que no se comunican entre sí. No, más allá. En aquellos años de la dictadura yo era muy ambicioso y tenía grandes sueños. Decía, hay que expandir los campos de acción del arte. Eso implica hacer literatura visual y hacer, ¿verdad?, textos visuales. Y por eso es que de cierta manera ustedes pueden ver en mis obras que también hay elementos textuales y elementos que tienen que ver también con la poesía, porque me agrada mucho eso de fusionar la literatura y las artes visuales. Muy bien. Bueno, queda abierta la palabra, si alguien quiere intervenir. Bueno, yo tengo acá un cronómetro que no ha funcionado, entonces para ustedes tampoco va a funcionar. Somos dadaístas. Sí, mejor sin cronómetro, pero tratando, ¿no es cierto?, de ser concisos. Pueden empezar las intervenciones, pueden hacer preguntas y se puede responder acá. Adelante usted. Yo parto entonces, me llamo Maritza, ya para quienes no me conocen, Maritza Rivera, y pertenezco a la Municipalidad de Chiape. Voy a partir por ahí porque quizás más que hacer una pregunta, igual es como indicar qué significa para mí esta instancia, y que parte quizás en el mes de marzo conociendo a nuestra familia. Ya parte cuando hizo la primera exposición en el espacio de la mujer que lo trabajo, y que si bien es cierto, yo siempre había tenido como esta apreciación, esta valoración por los artistas culturales. Sin embargo, creo que en marzo hay como un antes y un después en ese punto, porque creo que la primera apreciación de tener una exposición y este tipo de posibilidades, que más bien las considero bien privilegiadas, de poder participar, de estar ahí como se monta. De hecho, en algún minuto, a lo mejor no voy a extender, pero quiero mostrar porque no tengo formación en arte, ni nunca he estado en estos contextos, y es como mi primer acercamiento más directo. Y cuando primero empiezan a montar lo que significa, creo que fue una fascinación o una apreciación muy importante con respecto a lo que está ahora de la artista desde cero, o desde las personas que no tenemos mucho acercamiento y empezamos recién a conocer. Entonces, eso que partimos por ahí. Posteriormente, durante el año, como ya tuve más contacto con la Estefanía, creo que ha sido muy importante, muy valioso, muy enriquecedor, porque he ido conociendo muchísimo, conociendo conceptos que no sabía, entendiendo también al artista, que tiene que ver con que a veces vemos, aunque he sido parte, pero esta instancia me permite conocer quién es la persona. Y ahí en ese caso no traje algo para anotar, que hubiese sido ideal, porque hubieron tantos puntos importantes, pero por lo menos de lo que el concepto, por lo menos de lo de guía, en este trayecto, fue, por ejemplo, cuando él dijo desde niño, yo sabía que esto era lo que yo me iba a dedicar, como que tiene que ver con el propósito, ¿no? Que es como lo pasional de decir que hay una llama que no se va a apagar jamás, o sea, va a morir haciendo arte, y eso creo que es algo que tienen los artistas, ¿no? Y
vino el encuentro tercero, que también tuve ahí un rol bien particular de poder apoyar ese proyecto, y obviamente ahí fue una experiencia maravillosa conocer a las artistas que vieron, que eran mujeres. Ahí obviamente hay particularidades porque hay energías muy diferentes, todas tienen una expresión artística particular, pero uno de los puntos más importantes precisamente tiene que ver con el conversatorio y con tener esta instancia, que es escuchar al otro y decir, y a la otra, y decir, yo hago esto, esto soy yo. Que si bien es cierto, yo veo la obra y esto no está acá en interna, afuera, ¿no? Pero que tiene que ver con conocer, y además tener el privilegio de tener a Aurelías también con toda su trayectoria acá y poder conversar de ellos. Creo que es algo que no todo el mundo tiene la posibilidad, o por lo menos el que concientiza que tiene esa posibilidad. Entonces yo después también decía con el encuentro tercero una pregunta que yo dije, tiene que ver con que normalmente estos sectores de la provincia no tienen la posibilidad de acercarse, no somos un punto cultural como los otros sectores de la región. Entonces creo que un espacio muy valioso, quizás las preguntas obviamente vienen como, no sé, por el centro de operaciones, me causó un poco como de tema como político de decir qué va a haber ahí, porque también a la expectativa es de alguien que no está tan cercana, pero que quiere conocer también en algún minuto y decir cuándo, qué vamos a ver o cómo va a ser esa obra. Y en este otro punto solamente agradecer que hagan estas cosas, y yo también valoro muchísimo, las aprecio, hay cosas que no entiendo, no sé de qué se trata, que también tenía que ver con la pregunta, pero estoy aprendiendo a poco, y obviamente en estas instancias uno conoce como los conceptos y cosas, y también a las que son poetas también, y otras instancias que he tenido que conocer. Este año ha sido como de conocer mucho en esta área, y así que ha sido muy valioso para mí. Y eres la mejor parte de todo, porque si no, no tiene sentido si el mensaje no llega. Sí, no, y me veo conquistando. ¿Alguien quiere responder o pasamos a otra intervención? ¿Otra intervención? Bueno, me gustaría complementar algo que dijo la Maritza. Yo siento que estudiar arte es un acto de rebeldía, porque tenemos todo en contra. Somos la segunda carrera con mayor desempleo en Chile, los ambientes artísticos muchas veces no son los más amistosos en general, siempre estamos como, no sé, como que se usa mucho como boicotear, en vez de levantarnos manos de las manos y decir, oye, ya, hagamos algo conjunto. Y yo siento que también el regreso de Don Elías a Illapel y quienes hoy día nos está reuniendo, ¿cierto? Viene a hacer eso, viene a, como su obra, hace una crítica contra la injusticia, ¿cierto? Que está presente desde el COVID, desde la injusticia, no sé, racial. Entonces, yo siento que también ese es el camino que nosotros como artistas, gestores, cultores, tenemos que empezar a trabajar. Ese es el camino, no hay otro. ¿Alguna otra intervención? Preguntas también puede ser, inquietudes. Otra cosa, que bueno, que si bien es cierto no soy del área artística, pero sí de la ciencia social. Yo soy trabajadora social, yo no me ahora se relaciona tal como dicen, o sea, hay un funcionamiento generalizado de todos los elementos que han transmitido también la humanidad en general, o sea, estamos desde la crisis medioambiental hasta los elementos que son del neoliberalismo, también de la textil también. Existen altos elementos y algunas otras variantes que son, y quizás más que alguna pregunta, quizás es conocer por qué el artista, cómo visualizó la obra, o cómo fue el proceso, como dijo, el proceso creativo de lo que estamos, y quizás desde el desconocimiento que yo tengo me gustaría saber cómo se hace una obra creativa, porque yo la aprecio, pero realmente no sé qué técnica es, cómo se lleva a hacer, que me dicen por acá, pero no te conozco. Bueno, yo podría, al respecto de eso, ya que es muy puntual, el artista vive dos instancias en el proceso creativo. La primera es
la observación. O sea, uno transita, camina por aquí, por allá, y va observando, va viendo lo que está pasando, lo que está aconteciendo, y eso se le va quedando. Y como dije hace un rato atrás, uno es como una esponja, te va absorbiendo toda esta realidad inmediata, este entorno, te va hablando, te va diciendo, te va increpando incluso, ¿no? Cuando tú dices las injusticias raciales en Estados Unidos, yo las he vivido, entonces pues todas esas cosas, también hay otras personas que dicen la realidad es la materia prima del artista para elaborar su producto final, que es la obra de arte. Esa primera instancia son vivencias, ¿ya? La segunda instancia es cuando uno, en la soledad del estudio, porque ese sí es un trabajo muy solitario, en la soledad del estudio uno entonces procesa todo eso que aprendiste, que captas, ¿no? Y le va dando forma, lo va moldeando, va moldeando conceptos, sentimientos, sensaciones, la experiencia le va dando uno y va descartando, va moldeando aquí, va afinando allá, en fin, hasta que resulta algo como esto. Y la tercera instancia, ya no, fuera de uno, es el espectador. Yo insisto una vez más, una obra sin espectador es una obra que no es. El espectador, Roland Barthes lo dice por ahí, es el que termina la obra. Por ende es imperativo de que las obras sean mostradas, salgan de uno, del taller. Aquí puedo empalmar con esta obra que está aquí detrás y que me ha dado grandes satisfacciones, ¿verdad? Porque está en un montón de sitios importantes en el mundo. Pero ¿qué pasa? Cuando yo hice eso así, lo hice desde la rabia, desde el hecho de que aquí en Illapel tenemos, voy a nombrarlo, dos amigos, Alonso Lazo y Bernardo Cortés. Aquí Pancho los conoció, también fuimos de esa misma época, quizás yo un poquito menos, 2 o 3 años nada más, y fueron asesinados por la dictadura. Detenidos desaparecidos hasta el día de hoy. Entonces yo tenía eso dentro de mí, yo decía, yo tengo que dar cuenta de esto ante el mundo. Y bueno, hice estas acciones de arte, como le dije hace un rato atrás, encontraba que no me servía ni la pintura, ni la escultura, ni el grabado tradicional. Quería ir más allá y llegué a las acciones de arte. Y luego, igual, lo que queda es un registro fotográfico, también, o sea, muy efímero. La segunda foto, esa donde está colgado del metro, no fueron más allá de 15 minutos. Y con el riesgo de caer arrestado, ya había sido arrestado previamente. Pero todo eso, yo dije, ¿cómo hago llegar esto a un gran sector de público, al espectador? ¿Cómo lo hago llegar? Y no fue en una obra enmarcada en una galería, porque es absurdo, ¿no? O sea, contradictorio además. Si mi intención era llegar al público, llegar a mucha gente, no iba a encerrarme en una galería elitista ni en un museo que en aquellos tiempos, en los 70, eran considerados cementerios de obras de arte. Hoy no, ya los museos eso ha cambiado, pero ese es otro tema. Entonces, llegué al póster, llegué al afiche. Los registros fotográficos los convertí en un afiche que salí a pegarlo a las calles. Y elaboré una especie de sociología urbana de la ciudad, valga la redundancia, en las cuales ese póster yo fui a pegarlo en el barrio Alto, en Santiago, en el centro de Santiago, que es una mezcla heterogénea de gente,
diversos sectores sociales convergen en el centro de Santiago. Me fui a barrios obreros también, y fui al espacio cultural, las universidades, centros culturales, a pegar este afiche y llevar una contabilización de cuánto duraba el tema. Todo esto muy ambicioso, lo veo ahora pasado el tiempo, yo digo, wow, ¿qué pretendía con tanta ambición? Pero yo quería un poco tomarle el pulso al clima de represión y censura que se vivía, y lo comprobé. En el barrio alto no duraba ni 2 o 3 minutos y venían la misma gente y los rompían, porque se daban cuenta que era un mensaje que impactaba y que tenía que ver con este Chile. El cuerpo geográfico es una metáfora del cuerpo social, ¿no? Y que estaba siendo violentado, violado, los derechos humanos no valían nada, etc. En otros sectores no, en sectores populares, si bien no se entendía así de primera instancia, ¿no? Pero más de alguien se quedaba pensando, se quedaba frente a la pared viéndolo, en lo que duraba. No duraba mucho porque había mucho miedo, eso es lo que había. Pero al menos yo intentaba eso, pero engranando con la intención de hasta qué punto el espectador es importante en una obra de arte. Ahí está. O sea, yo no podía hacer esta obra si hubiera sido como fue. Me tomo la foto y la expongo en una bienal allá en Europa y se acabó. No, yo quería que... Esto es todo un trabajo que rompe con la unicidad de la obra, ¿no? Y ahí Benjamin nuevamente sale a colación. Cuando él habla de la obra, el aura en la obra artística, está refiriéndose a esta obra que en la sociedad capitalista tiene un valor económico, un valor de mercado, hay que se mueven los canales. Bueno, tenemos aquí, todos ustedes saben, las grandes subastas de las obras de arte, que en estos días han llegado a ser una cosa completamente grotesca, ¿no? El plátano con el scotch. Exacto, cosas como esa. La escultura imaginaria. Claro, pero no, pues yo estoy en contra de todo eso. Mi arte no busca ser un hit parade en una subasta de obras, no. Pero sí el espectador, que el espectador participe también, ¿no? En cierta manera, quizá de una manera muy acotada, ¿no? En términos de tiempo, se para frente a la obra y traduce y reflexiona, y algo le llegará, algo pasará en su mente y en su corazón también. De las emociones no podemos hablar, de lado, es imposible. Eso también es esa amalgama, ¿no? Emocional, sentimental, de sensaciones también. Hay obras que yo he trabajado, incluso una vez trabajé hasta con carne, en un plano puse carne y la carne se empezó a descomponer y llegaron a sacarla, pero esa es otra historia. Lo que quiero decir es multidisciplinario, mezclar objetos, mezclar literatura, mezclar teatro, cine, lenguaje audiovisual. Esa es mi gran ambición para hacer lo que Wagner en la música le llamaba la gran obra total, ¿no? Dejar de que sea una simple disciplina, pintura, escultura, grabado, etc. Bueno, en esa empresa estoy, en esa empresa estamos, y con mis colegas que he conocido aquí en Illapel, pues quiero seguir trabajando con todos ustedes, que los considero mis compañeros de ruta. La música, y hay muchos desafíos acá. Lisandro con su ambición con los libros, Ana con la poesía, Estefanía con los murales. Así que tenemos que hacer muchas. Este es mi base de operaciones y aquí voy a seguir creando. ¿Alguna última intervención? Se pregunta. Elías acaba de asumir un compromiso con nuestra
nuestro territorio. Nos dice, ¿no es cierto?, que la idea es poder, a propósito de lo que te preguntó Estefanía, de que tú, ¿no es cierto?, estás acá y aquí desde acá también se puede hacer un trabajo. Claro que sí. Me gustaría hacer una pregunta a los tres, en relación a la crítica, porque su obra nace de la crítica, siempre las obras comprometidas nacen de la crítica. ¿Cómo perciben la crítica? Poniendo un ejemplo, contexto, durante la semana estuve hablando con Ana acerca de un podcast que habla sobre la vida de Jorge González. Y Jorge González siempre fue un artista muy contestatario. El álbum La Boda del 80 cumplió 40 años en muy poco tiempo, considerado una joya, una obra de arte a nivel nacional. Después termina su obra con los prisioneros, hace Álbum Corazones, se sale de la matriz contestataria, ingresa a una matriz netamente comercial, la crítica también, la otra. Pero cuando Jorge González va al que él considera su mejor disco, que es El Futuro se fue, un disco que se puede decir que es completamente dadaísta, graba todos los instrumentos, tiene desde gritos culturales, canciones sin sentido, y para él es su mejor disco. ¿Cómo lidian ustedes con ese gusto particular personal, con esta crítica descarnada que, como decía aquí también Estefanía, en Chile es como un poco envidiosa o que te quiere llevar hasta ciertos caminos que el crítico quiere que tú escribas como le gusta al crítico y todo eso? ¿Cómo llevan la crítica y esa dualidad entre la crítica personal y la crítica exterior para ir conformar el producto final? Bueno, la crítica siempre es la crítica y la autocrítica, ¿no? Sí, uno al menos... La autocrítica surge más bien por una responsabilidad social, porque yo no podría... hablar en mis trabajos de cosas que no me interesan, en primer lugar, y después ver, asumir esa responsabilidad estética, creativa, ¿no? Una responsabilidad creativa que se proyecta en el cuerpo social. Es una misión, es una posición de uno muy pesada, en cierto modo, porque caramba, tú estás compareciendo entre tus pares, todos otros seres humanos que van a consumir tus trabajos, ¿no? Y cuando digo consumir no me refiero al hecho de llevarlo a su casa y que decore una pared, no, es lo que decía recién, ese proceso de reflexión. Tú también tienes que saber cómo encauzar esa reflexión, no de una manera unilateral. Ahí podemos hablar de la polisemia, los signos tienen mucho significado en la medida en que uno los articule, pero hay una responsabilidad social. Yo no insisto, esta responsabilidad social es la matriz de la autocrítica, ¿no? Para hacer arte. Lo demás, la crítica foránea, la crítica tradicional de que llega un crítico y te dice este obra está muy bien compuesta y tal. Eso la verdad que me interesa un rábano. Claro. No me interesa mucho porque... Y mire que también en cierto modo he hecho crítica, dentro de mis 40 años, lo que llaman crítica. Yo más bien le llamo con comentarios de arte a colegas escritos sobre trabajos de otros colegas, y ellos también a su vez han escrito sobre mí mismo. Si eso es crítica, bueno, bien, ya, pero más allá de eso no me interesa la crítica, la autocrítica sí, y la crítica, el discurso crítico ante un colectivo social, eso me interesa mucho más que la crítica especializada de las artes. Bueno, en el ámbito que me muevo yo, y que voy a insistir algo, siempre me dicen que ella que escribe poesía o la poeta, y yo la verdad de las cosas es que siento que la fortaleza la tengo en la narrativa, precisamente por lo que se refiere al sentido que cobra en otras personas, porque la experiencia que yo he tenido, porque opino igual que él, ya, crítica y autocrítica, de repente uno se manda unas tremendas olas creyendo que lo que hizo se satisface uno mismo. Y dice, esta cuestión me quedó increíble, una cosa así, ¿no? Me gusta, es complaciente conmigo, porque aquí yo expresé lo que yo sentía.
pero de repente ese no es un mensaje que puede llegar en forma explícita o sea, que puede llegar a otras personas. Entonces, claro, hay crítica, siempre se anda buscando la crítica intelectual, esa crítica que hace relacionamiento entre diferentes obras y que te posicionan a ti en un lugar, que generalmente en este aspecto lo hacen los doctores en filología, en literatura, etc. Y a veces catapultan con eso, dicen, pero en el ambiente en que uno vive, si yo siempre he dicho, uno acá puede, ¿no es cierto?, de repente sentir que llegó a un máximo porque escribió un libro, pero saca la nariz para afuera y hay 1000 libros escritos y con editoriales que son comerciales, que se mueven más, o a escritores que le hacen seguimiento, etcétera. Pero donde se prueba esto es cerciorarse de que te lean. La experiencia que yo vivía en los establecimientos educacionales, porque hay escritores que dicen, yo no escribo para los estudiantes, pero es que es ahí donde cobra sentido la literatura precisamente. Cuando, bueno, el Ministerio de las Artes, el Ministerio de Educación, te compra una publicación, la lleva a un colegio, hace que los estudiantes lo lean, público cautivo. Pero cuando después se retroalimentan, si uno va y empiezan a hacerle preguntas, ahí está la crítica. Ahí está, ¿no es cierto? Y volvemos a lo que conversábamos contigo, que, ¿no es cierto?, el sentido que cobra esto es cuando llega a la otra persona, no cuando está acá nomás, es lo que llega. ¿Ya? Entonces, eso, ¿no es cierto?, agrego. Mira, a mí me gusta harto la crítica, pero cuando la crítica es constructiva, cuando suma, cuando te enseña. Yo siento que a mí igual yo siempre busco la crítica también, en los trabajos o en las obras que estoy investigando, formando, siempre recurro con la economía de la amistad, que es un término que me encanta, porque uno en el arte visual es como la economía que usa. Entonces, hablando de esa economía, cuando me toca pedir ayuda, muchas veces también le he mandado videos que han estado maquetas a Don Elías, y él me dice, mira Estefanía, yo creo que el video del río, mira esto, yo creo que tú deberías hacerlo así. Y yo recibo esa crítica también porque para mí son personas que saben mucho más, en este caso Don Elías. Ahora estábamos pintando un muro con mi amigo, con Iván, acá en Álvarez Pérez, y don Iván también muy gentilmente se acercó, usted también. Y nos hicieron críticas, como, mira, esto no va así, lleva las manos van en esta posición, y yo recibo la crítica, pero súper bien. Pero cuando es destructiva, como ese concepto de un artista español, que habla de un concepto que él inventó, que se llama amparte. Él habla de los artistas ampartistas, que son artistas, el amparte es el arte de no tener talento. Entonces, esa forma de relacionarse, yo siento que es muy destructivo, y es una crítica que a mí no me gusta, porque siento que más hunde que de la mano te eduque y te enseñe y te dé, no sé, un consejo. A mí me gusta la crítica, como te decía, pero cuando es con fundamentos, cuando es con argumentos, teoría, experiencia, pero no la crítica que destruye. Sí, son diferentes tipos de crítica, porque por ejemplo en el ámbito literario, también el que asume una antología y carga en esa antología porque hay que defenderla, entonces se carga con una mochila, ya, o por ejemplo acá en la región la única persona que hizo crítica literaria hace unos años atrás, que le llamó al libro Tierras de Duro Reino, fue Walter Heffler, que es un filólogo de acá de la Universidad de La Serena. Y ahí quedó embarrada con esa crítica. ¿Por qué? Porque es un mundillo pequeño, donde la gente, ¿no es cierto?, empieza a pelear pequeños espacios. Entonces es muy desagradable ese tipo de situaciones literarias, cuando en el fondo
Lo que más importa es que la gente entienda y que se lea, pues, la literatura se tiene que leer porque si no, no tiene sentido. Y lo que tú contabas, una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida es que una artista que ella se llama La Surcida, se auto llama La Surcida, Andrés. Ella hace telares, arte textil y claro, me lleva, me invita y de repente me encuentro con que había un libro de género donde estaba, ¿no es cierto?, se había hecho todo ese trabajo y después además me dice que lo habían hecho personas de IAP. Ahí esas cosas tienen un sentido mayor cuando uno hace algo, porque en realidad se quema las pestañas, es tiempo de tensión, tratando también de ver las formas de que una editorial realmente a uno le publique, que asuma con el trabajo de uno, todas esas cosas. Bueno, primero puedo agradecer la invitación, agradecer también la generosidad por lo que ustedes han compartido el arte con la comunidad. Tuve la posibilidad de traer 200 niños acá a la muestra. Qué bonito. Y se llevaron muy buena impresión, porque usted también se integró en alguna de esas actividades. Deja reflexionando con lo que usted plantea de establecer un concepto de quizás de volver a sentir, de volver a lo mismo, o sea, de volver de nuestra madre, con una cercanía muy directa. Puedo comentar que nosotros tenemos los ríos más rápidos del mundo. Ríos que por muchas razones, por cambio climático, certificado y certificado, por ejemplo de los ríos tecnificados, pero también por una minería sin control que llegó hace 30 años de la historia. Y puedo decir que de estos 10.000 kilómetros cuadrados se está aplicando una mega minería que no se condice con el territorio, porque el territorio es muy frágil. Es muy frágil. La minería que se está aplicando acá de alto impacto, que se está desarrollando en la capital minera de Chile, que es la región de Antofagasta, que tiene 120.000 kilómetros cuadrados. O sea, en menos del 10% se están aplicando las mismas cosas. Y lo que podemos pedir nosotros, lo máximo que podemos aspirar, es decir, mira, no contaminaste allá, no contaminaste acá, no destruiste esta pantalla allá, no estás contaminando el mar, pero mira, esto que está aquí no corresponde. Delimitar áreas de manejo donde las generaciones del presente puedan seguir viviendo. O sea, es tan crítico el tema que se están estableciendo trajes a la medida para delimitar la intervención del territorio, ya no tan solo en las altas montañas, no tan solo en la parte media, sino también hacer una interpretación de lo que es el paisaje marino. O sea, viene la minería por ejemplo submarina, porque ya partió en el Golfo de México. Ya partió hace un tiempo, estaban explorando el Golfo de México, por lo tanto, aquí no hay ninguna legislación que pueda frenar esta, porque no hay interés tampoco. No hay interés. Entonces, analizando y reflexionando lo que usted detecta con esta matriz de dominación que se establece en los años 70, bueno, esa matriz todavía sigue avanzando hasta el presente y en este momento está mimetizada a tal punto de que si usted va, por ejemplo, en el caso de una comunidad, va a hacer valer o defender el territorio, porque recibió láminas en un momento no lo va a poder hacer porque está sujeto a judicialización. O sea, la mentalidad de la matriz de dominación no tiene límite, no tiene límite. ¿Cuál ha sido mi trabajo? Colocarle nombre a ese tema. O sea, llegó una entidad que son los minimales mineros que han, como dijera yo, han destruido el país y lo han seguido destruyendo.
Entonces lo considero tremendamente valiente, porque para venirse a un sector que va a ser altamente conflictivo, hay que tener realidad y tener corazón. Así que agradecido. Gracias, gracias. Gracias, hermano. Veremos qué se podrá hacer desde el terreno del arte, porque es el Acciones de arte. Hay que colgarse. vamos a ir pensando en qué. Hay qué que podemos colgarse hacer, otra vez. Un happening. como de tal manera, como dije anteriormente, dar cuenta, ¿no?, de esta realidad tan dramática que se vive, y bueno, de tal manera que haya memoria en las generaciones futuras, ¿no? O sea, el arte también tiene mucho que ver con la reivindicación de la memoria de un pueblo a través de sus expresiones creativas. Vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Estoy recién llegado, estoy en el periodo de esponja, ¿no? Me acordé de una canción de la Anita Tillo que dice: un país sin memoria es un país sin historia. Claro. Claro. Sí, yo veo que Taucana y Pancho está muy callado. Yo lo quiero traer un poco a la memoria, reconocer, ¿no es cierto?, de alguna manera que este artista también se fue y estuvo de vuelta. Hace años ya, pero se fue y volvió. También un pasajero. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros somos comunitarios y las comunidades en el arte no están presentes porque son. Nosotros no necesitamos todos estos discursos, escuchar todo esto que estamos hablando, porque es así. Es la vida. Necesita darle un nombre o buscar algo. ¿Cuál ha sido uno de los conflictos que yo he sufrido en el último tiempo? Porque hace 30 años que regresé. Y regresé para, como lo hablaba antes con Elías, cuando nos vimos, para tener lo que yo no tuve cuando era pequeño. La concha de mi madre. Y hay una cosa, no sé si ustedes ubican a San Ginés. ¿Boliviano? Sí, es boliviano. Sí, el que hizo la Bueno, película y después la dice- lluvia, y también la lluvia. La comunidad lo único que hace es vender lo que dice los minimales. Entonces, para mí regresar a mi pueblo era para tener lo que yo no tuve cuando era pequeño, pero esa era la necesidad mía. Hoy día la necesidad de la gente es otra. Entonces, frente a esas necesidades, frente a las realidades que estamos teniendo, me parece que estamos dando como girando así, para un lado y para otro, pero la verdad que eso no nos sirve. Porque nos sirve deshacer. Decía, el conflicto es que cada vez que me presento, por favor, digo, no aplaudan, porque yo no soy para aplaudir. No estoy para divertir a nadie. Y el aplauso interrumpe lo que estoy haciendo. Porque es una continuidad. El otro día toqué 2 horas en el camping y toqué con los pájaros, porque era la vez que los pájaros se iban a buscar. Y yo tocaba flauta y los pájaros cantaban arriba. Después cantamos con los cabros chicos. Entonces, eso creo que es lo que nos hace falta. Volvernos a ser humanos, o sea, los padres tienen todo un contexto que nos explicó y que el contexto está vivo. Es otra expresión de las artes. Está vivo. Pero la comunidad está olvidada. Entonces, hoy en día, no sé, por los chinos, las flautas chinas, todo como yo presenté un video para la exposición que terminamos acá tocando. Las flautas chinas quedaron acá, quedaron por la gente. Y
Y eso creo que tiene hoy día es esa textura. Digo, estoy callado porque en verdad... Pero tenías mucho que decir. No sé si es tanto que decir a la ciudad como hacerlo. Yo no estoy para decir, en verdad, estoy para hacer cosas. Y Elías lo sabe, tiene a disposición el taller, lo hace muchas veces. Y todos ustedes lo saben que el taller está siempre abierto para hacer eso. Bueno, vamos a seguir haciendo. Yo creo que el compromiso del artista tiene que unirse ahora. De los artistas, o no artistas, de las personas que quieren expresar algo en conjunto, de alguna manera, y darle la consistencia que nos expresó acá Iván, que en el fondo es eso. Él siempre es muy claro para expresarlo y lo dice de manera también muy sensible, porque es un sentimiento que tenemos todos, que se nos está yendo la vida es nuestra tierra viva. La tierra viva la están matando. Es que no quería hablar por una cosa que es muy tangible, que la pasamos siempre por arriba. Cuando Elías dijo que se había ido por un proceso de la dictadura y todo eso, la dictadura no se ha ido nunca. No, Claro. no, pues sí tiene conexión, o sea, lo que pasó Lo que está pasando fue en la dictadura. Exactamente, sí. Por todos lados. Entonces, Sí. por eso digo, ¿de qué hablamos? O sea, Sí. no, hablamos. Hay un ensayo, algo que escribió, una investigación que hizo Ivana Olivares, que conecta, ¿no es cierto?, conecta la dictadura cívico-militar, porque fue cívico-militar, con lo que está pasando actualmente, ¿no es cierto?, el apoderamiento de los territorios, que partió ahí porque, ¿no es cierto?, el alcalde designado Discúlpame, Ana, de Salamanca. Ayer en CNN pasaron el proyecto Quimar Lo Aguirre, que nos va a llenar de torres desde Antofagasta hasta el sur. hasta Santiago solamente. Sí, por el Y momento. entrevistaban al gerente de todo ese cuento. Claro. Y nosotros hemos pasado en reuniones, reprobando, todo, y nos miran como pichula curada, no nos agarran ni para el hueveo. Entonces, todo esto aquí es como masturbando. Sí, no, sí, lo estamos de dice. acuerdo. Mira, inclusive acá en el Chuapa, las 5 personas que fusilaron en La Serena, tú sabes que tomaron 5 de Elqui, 5 de Limarí, 5 de Chuapa. Las 5 del Chuapa que fusilaron en La Serena, que las mató, las asesinó la caravana de la muerte, eran campesinos, gente relacionada con el mundo del trabajo agrícola. Y luego Pinochet le entrega, ¿no es cierto?, así como ¿cómo se llama esto?, indemnización a la Anaconda, como la habían quitado, ¿no es cierto?, y ya se le había pagado para que se fueran, pero Pinochet le entrega las tierras de Pelambre. Eso data en algunos libros y en la investigación, ¿no es cierto?, que hizo Ivana también está. Ahí en el libro de las visiones está publicado ese ensayo. Cómo, ¿no es cierto?, ¿cuánto se llama? Se le entrega de nuevo y ellos después empiezan con una venta, o sea, venden eso y va cayendo en otras posesiones hasta llegar a lo que tenemos hoy día acá. Pues entonces, obvio que la dictadura tuvo un mensaje claro ahí. Estamos viviendo la continuidad de la dictadura. ¿Y qué viviremos O sea, después? el régimen, ¿Qué nos tocará el vivir régimen después? ganó, en cierto modo, o sea, la postura de ese golpe que hubo, sí, porque fue un golpe. Todavía estamos golpeados. Y no tan solo nosotros, los seres humanos. El golpe lo sufre el paisaje, lo sufre la naturaleza en sí, en su conjunto. Como Claro, dice la comunidad, sí, La comunidad. La otra cosa es que incluso nosotros cuando hablamos de esta oposición, ¿no es cierto?, de arte,
desde mi punto de vista, yo me fui al mundo precolombino, estoy construyendo instrumentos que nadie ha escuchado jamás, y nadie puede decir si sonamos así o no, ni yo, pero los hago sonar y traigo por lo menos el recuerdo de que las cañas son eso, y los cueros son vibraciones, y todos somos vibraciones. Y no subirme al escenario, ni electrificarme, no, tocar en el público, como que si estuviéramos en un evento comunitario más. Yo voy a tomar algo que dijo Taucán, dijo, más que hablar, hacer. Sí. ¿Por qué no hacemos acciones de arte? ¿Qué hacer? ¿No? Hacer. ¿Qué hacer? Vamos a ¿Ya? hacer ¿Qué hacer? Claro, hay que hacer acciones de arte. Tenemos la posibilidad a lo mejor de despertar a otras personas, porque hay una quietud muy grande, si uno se da cuenta. La gente, por ejemplo, de acá del sector de Coyuntagua Norte, que le pusieron, ¿no es cierto?, por todo el borde del río, viene una electrificación. Y Lo que llaman la carretera. claro, porque parece que no se iban, tú sabes, eso es para la desalinización, necesitaban esa energía, ¿no? Y por proyecto de expansión. Hay un proyecto que está consumado que es Centella. Ese proyecto viene desde Coquimbo para alimentar la subestación y la expansión del proyecto de minero artesanal. Sí. Pero hay otra que viene equimante, la que venció la expresión de la mano acá, esa parte desde Antofagasta y toma la radiación a partir de la célula fotovoltaica y trae una red de corriente continua hasta los Almechea de Santiago. El tema es que particularmente aquí nosotros desarrollamos observaciones de lo que significa la intervención en proximidad a la reserva, ¿ya? Y lo otro que tiene que ver con el paso por aquí por el sector del verano. Pero nos damos cuenta, entonces, ¿qué es lo que pedimos nosotros? Pedimos un cambio de trazado. Medimos con wincha 13 kilómetros para que si pasaban por aquí, que invadían la comunidad, pasaban a ser una escuela, bordearan una montaña que es cultural y que es muy importante para nosotros, que es la montaña de la Repena. Entonces, ¿cuáles son las respuestas de la institucionalidad? Son que del resto de preguntas que responden, más del 70% de cómo responden las preguntas es algo que está escrito en piedra, ¿ya? Que hay una normativa, que esto se establece bajo una ley que fue publicada en tal fecha y que viene con el tema de porque es el proyecto de Boris, o sea, el cambio de matriz energética, donde, bueno, esto está pensado en los grandes conglomerados económicos, no está pensado en nosotros, porque los niveles de consumo que tenemos nosotros son muy bajos, o sea, son como 17 o 18% en proyección. Entonces, lo que pasa es que, lo que dice el hermano, o sea, si no ingresamos, concedemos. Si ingresamos, se ríen de nosotros. Porque toman la pregunta, la revisan, la pegan y al final se fortalece. Ellos no toman ninguna de las sugerencias que se están planteando porque son expertos, son ingenieros expertos y no tienen ninguna brecha con respecto a lo que uno les puede estar planteando. Y lo que estamos planteando es lo siguiente nosotros: intervención de un territorio que llevamos más de 30 años de investigaciones a honores. Entonces, tenemos una conclusión con respecto al paisaje simbólico del lugar, y si nos tiran una torre y una red altamente invasiva lógicamente, si uno aplica metodología donde el sol está saliendo allá en ese punto y aquí lo tengo identificado en el periodismo, tengo un contexto del entorno, yo destruyo toda esa información porque pierde todo valor. Porque si se acepta pasar una red de una carretera eléctrica, después pueden pasar 3 o 4. Pero eso se da en todos los proyectos. Finalmente, porque viene establecida desde el Estado, no se puede cambiar, se tiene que
ya es parte ilegítima. Exacto, legitima, claro. Entonces ellos dicen consultamos, tomamos la opinión, pero en el fondo no consideraron nada. Y lo otro que mandan emisarios, no sé, gente, ¿no es cierto?, que es importante dentro de así como premios nacionales, a hacer libros, a levantar información, a fotografiar gente. Por ahí hay un libro, ¿no es cierto?, de cocina que hizo la Sonia Montesino, un personaje muy respetado por muchos estudiantes y que ella ha aportado mucho, digamos, con su conocimiento. Bueno, le dieron un premio de Ciencias Sociales, una oportunidad del Premio Nacional, pero ella está operando acá con el marido, están operando, investigaron, hicieron un libro con todos los sellos, y toda la gente que no habían sellado nunca, ¡pum!, le pusieron el sello encima. Claro, inclusive la señora Taucán de allá, de la Teresa Taucán, está ahí con el sello, y otros amigos de nosotros también. Dame la última, porque es una anécdota. Sí, a mí me pasa. También estuve de mediador, porque Iván no podía estar trabajando y me pidió que fuera de mediador en una consulta que hizo medioambiental para lo mismo, de quemar, y se hizo en la Plaza de Abasto antes que se quemara. Y cuando comencé, yo le pregunté a la gente si sabían dónde estaba. Y la gente sí, estaba en la Plaza de Abasto. ¿Pero saben ustedes lo que era la Plaza de Abasto? Antes de que fuera la Plaza de Abasto. No ha visto aquella. Nadie tenía idea que eso era un humedal. Sí. Y para Lima la Rueda, yo lo dije, esto lo tiene que destruir un terremoto o tiene que pasar algo catastrófico para que nosotros lo destruyamos, para que esto vuelva a tomar vida como un humedal. ¿Pasaron cuánto? ¿2 meses? Y se quemó. No es que yo soy que está viendo lo del no, simplemente lo que digo es que la gente que manda trae ese tipo de vibraciones para que nosotros nos pongamos en ese. Por eso cuando me preguntan de intervenir, yo intervengo, porque en verdad, como Elías, uno vivió tanto tiempo fuera, viendo lo que estaban haciendo con nosotros acá, que cuando uno viene acá, no puede más que ponerse a la cola, escuchar. Porque la gente que está viendo acá tiene su realidad. Entonces, nosotros venimos de afuera, así, tal, decimos esto y esto, pero eso no tiene ningún interés en realidad, ni para ti ni para mí. Por eso nos vinimos para acá. Y yo estoy en Cucú igual a 70 años picando con la misma locura, o sea, las cañas, bájense del escenario, no hagan esto, por favor, miren los petrolíferos, cuiden esto, porque es lo único que tenemos como patrimonio. ¿Quién lo cuida? Al contrario, son todos arquitectos, son todos expertos en petrolíferos, son todos expertos en todo. Todas hacen rituales, son todos chamanes. Entonces, y eso es producto de la y de la gente que nosotros votamos. Sí, bueno, ha sido una jornada, yo no sé si hay algo más que decir. El artista quiere decir algo, terminar, seguir conversando, dejar la puerta abierta para volver a empezar. Sí, has dicho algo muy bonito, y es la puerta abierta para que sigamos, por un lado también, como lo digo con mucho aprecio, Taucán, sigamos masturbándonos, ¿no? pero esta masturbación en algún momento puede cuajar y producirse en acción, que es lo que te interesa, y a mí también, a todos nos interesa en realidad el hacer, más que el pensar. Puede que salte la chispa de la vida y fecundo, porque ¿no? Que va a llevarnos. es lo que nos llena realmente, el hacer. Y hay una necesidad urgente, o sea, nos damos cuenta. Yo recuerdo cuando empecé a venir, ¿te acuerdas, Carlos? Como en el 2015 empecé a venir más seguido acá, y yo dije, ya, me voy a venir. Y en el bus, eran los años
terrible de la sequía, pues. En el bus, en la cuesta de Gavilolén, se me partía el alma ver los esqueletos de las cabritas, de las vacas. Dios mío, que esto... Y después, todavía más terrible al saber de que era por la intervención humana y por el extractivismo de las mineras. O sea, porque eso es lo que ha pasado. O sea, sí, también hay una parte natural que, verdad, cada ciertos miles de años, pues el planeta también se regenera y produce sus cambios. Pero el hecho de que tan dramático como el que yo vi no me cabe la menor duda. Aquí hay una intervención humana grotesca, pero cruel. Cruel y consciente e incontrolada, Sí, desbordada consciente. completamente, o sea, criminal con el planeta Tierra, que es un ser vivo. Ya, con eso termino. Muchas gracias. Gracias.